Muy queridos hijos, hoy las lecturas tienen como protagonistas en el fondo a las mujeres. Hay mujeres. La primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versos del 4 al 13, nos dice que cuando Salomón se hizo anciano, sus esposas, especialmente las extranjeras, pervirtieron su forma de ser. Y por darle gusto, les comenzó a hacer templos a los diferentes ídolos, a los dioses de sus mujeres. Padre, ¿eso quiere decir que Salomón tenía muchas mujeres? Sí. Se habla de que tenía 800. Para los que piensan que varias mujeres con un hombre es muy moderno, esto es muy pasado de moda. De hecho, al comienzo de la creación no fue así. Cuando, causa del pecado original, se toleró y Jesús volvió a centrar el matrimonio en un solo varón y una sola mujer, así lo recuerda, para toda la vida hasta que la muerte los separe. Pero hay que tener cuidado con escoger a marido, conocer, escoger a la esposa, que aparece muy bonito en el libro de Tobías, como el arcángel San Rafael le enseña al joven Tobías no solo cómo escoger novia, sino otros detalles de cómo jalar, incluso cómo pasar la luna de miel, diríamos nosotros. No es que cualquiera se case con cualquiera. Hay una vocación específica y hay un plan de Dios para ello, y no todos tienen el llamado, la vocación al matrimonio. Pues bien, se desvía el corazón. Y cuando hay una mentira que se extiende por ahí, que dice, total, todas las religiones son iguales mientras se ore y se intente, aquí la lectura nos dice que no. No todas las religiones son iguales. Hay algunas que son total abominación de Dios. Y Dios nos dice con toda claridad que es un Dios celoso y que no permite que se tenga otros dioses delante de Él. Y con nuestros hermanos los evangélicos, tener presente que nacieron de nosotros, por lo tanto conservan en mayor o menor grado la verdad católica, aunque no están en plena comunión y han abandonado algunos puntos, pero no es lo mismo ser católico que ser evangélico o que ser pagano. No es lo mismo. Y Dios se molesta con Salomón, hace ver que Salomón lo ha traicionado y lo castiga. Y todo lo que había costado de unificar al pueblo de Israel en una sola realidad, a la muerte de Salomón se divide como castigo del Señor en el reino del norte y el reino del sur. Y porque la misericordia de Dios es tan grande, permite que entre los descendientes de Salomón gobiernen sobre una sola tribu en el reino del sur, sobre la tribu de Judá, para que se cumpla también la profecía que de los hijos de los descendencia de David nace el Salvador, de la raíz de Jesé es el papá de David. Padre, entonces Dios castiga. Sí, Dios castiga. Y no es lo mismo portarnos bien que portarnos mal. No es lo mismo. Nosotros tenemos que cambiar de nuestras malas formas de ser y de pensar para convertirnos al Señor, para seguir su rumbo.
Pero decía, ustedes son las protagonistas de todo. Aquí quien pervierte la mente de Salomón son las mujeres, las esposas. Y a pesar de que la propaganda y ustedes mismas algunas veces se presentan, yo, pobre mujer, ¿qué puedo hacer? Que no tengo fuerzas. ¿Saben ustedes el poder que tienen sobre nosotros los varones? Total, todos hemos nacido de una mujer, nuestra mamá. Y ustedes tienen el poder, no como a veces lo emplean, muy mal empleado, de querer mangonear, tiranizar al esposo o a los hijos o a los nietos. No es para eso. O querer, en base a chantajes emocionales, a las que simulan que les da patatús y no sé cuánto y que se enferman de mentiras. Ustedes tienen el poder del amor, del cariño, de la ternura. Nadie más que ustedes tiene que hacer presente en el mundo la ternura, las caricias con que Dios quiere acariciarnos a nosotros. Les corresponde sobre todo a ustedes, las mujeres, la sensibilidad femenina, la feminidad, que no dejen que se las deshaga y no dejen que haya otra clase de personas que suplante lo que les corresponde exclusivamente a ustedes, la feminidad, el cariño, la ternura. El Papa, el día de mañana, aun a pesar que la Iglesia celebra a San Cosme a San Damián, como está extendido esto de Día de la Amistad, Día del Amor, San Valentín, va a celebrar con no sé cuántos miles de novios el 14 de febrero. Qué bonito sería si ustedes, las casadas, no porque se lo pongan, no porque lo chantajeen, no porque le den lata, sino a fuerza de cariño, de ternura, convencen a su marido de acompañarlas mañana a misa, en alguna de las tantas misas que se va a celebrar en todos los templos que hay en León. Conocen los horarios, no es necesario que sea en este. Celebrarlo juntos. Qué bonito sería que las que están jalando de novia convencieran al novio de asistir juntos a misa y comenzaran a poner a Dios al principio y por encima de la relación que tienen, purificando de cualquier otra cosa. Qué bonito sería que ustedes, las mujeres, mañana puedan convencer al esposo, a los hijos, que les acompañen a misa. Con la fuerza de la ternura, del afecto, del amor. Qué bonito sería. Y qué bonito sería que a partir de mañana, los domingos y si quieren los jueves, estar acompañadas por el marido, las que jalan por el novio. Qué bonito sería. En contraste con esta pésima y mala influencia que hicieron las mujeres sobre Salomón. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Incluso podrían pensar el apostolado, un apostolado especializado, bellísimo, el apostolado del cariño, del afecto, del amor, para que el esposo, en primer lugar, los hijos, los nietos, les acompañasen a misa y en las prácticas de piedad. Sigo pensando en los viacruces que están por comenzar ya a principios del mes que viene. Ya hemos hablado con el Filarmónico, nos va a cobrar lo mismo que el año pasado y que el año antepasado, por lo tanto nosotros vamos a mantener la cuota de ayuda lo mismo que el año pasado y que el año antepasado. Los filarmónicos se llevan como el 80-85% de los gastos de los viajes y tiene que salir de alguna parte. Qué bonito sería que ustedes, mujeres, asumieran este como apostolado.
Y no se engañen con quien les quiere corromper la conciencia, la mente. Ni se excusen de que yo, mujer débil, ¿qué puedo hacer? Sí. Sino tener presente que nadie es tan anciana ni está tan enferma que no pueda ofrecer incluso sus lágrimas por la conversión del hijo, del esposo, del nieto. Santa Mónica, la mamá de San Agustín, obispo de Hipona. En el Salmo interleccional hemos visto lo que pasa con una persona que se separa del auténtico Dios. Hemos rezado el Salmo 105. Y como algunos, cayendo en el fanatismo, incluso sacrifican a los propios hijos, olvidándose que no puede agradar a Dios el sacrificar al hijo, fruto del amor, y con quien deberían de compartir el amor infinito de Dios. ¿Cuánto tendría que hacernos cambiar de algunas expresiones fanáticas que no es lo que Dios desea de una mamá, de un papá, de una abuelita? Siguiendo este centralismo de ustedes, las mujeres, en el bellísimo, durísimo Evangelio de hoy, de nuevo los protagonistas, ciertamente secundarios, son las mujeres. El Evangelio de hoy que hemos escuchado está tomado de San Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Y nos dice que Jesús, para descansar, quiere pasar desapercibido, se va a la otra orilla del lago, región de paganos, y entra en una casa para que no lo vean. Sin embargo, una señora que era siria, ¿cómo tendríamos que pensar en nuestros hermanos de Siria que siguen viviendo esa cruenta guerra civil que ya lleva no sé cuántos miles de muertos por el simple deseo de perpetuarse alguien en el poder que no tiene inconveniente en bombardear a la población y deshacer la Siria que hoy está en guerra? Esta mujer era de Siria, en concreto de la ciudad de Fenicia, y tenía a una hija, y además nos dice pagana, pero tenía una hija que estaba posesa por el demonio, y se enteró de que Jesús estaba ahí, fue a buscarlo, se postró ante sus pies y le rogaba que le curara a la hija. Y el Señor, en una expresión que para nosotros es rarísima, pero era lo usual del tratamiento de los judíos con los que no eran judíos, le dice: no está bien, deja primero que coman a los hijos y después comen los perros. No está bien quitarle el pan, el alimento a los hijos para dárselo a los perros. La expresión es durísima, pero era usual en el tratamiento del pueblo de Israel con los otros pueblos. Y todavía hoy, incluso en algunos grupos que se creen de élite y que se creen supercristianos. Y la mujer, en vez de sentirse ofendida, en vez de saltar a insultos, a lo mejor hubiera sido nuestra reacción de violencia, incluso contra Dios. Lo que argumenta es: Señor, no te pido que le quites el pan a los hijos, pero los perritos debajo de la mesa comen las migajas que los niños botan. Y nos enseña que tendría que llegarnos hasta el alma, ¿cómo no? En primer lugar, lo material. Clama al cielo el desperdicio de comida que se hace en el mundo. Y es posible que nosotros también contribuyamos a ese desperdicio de comida. Cuando yo era pequeño, muy pequeño, a mí me educaron en mi casa
enseñándome que desperdiciar comida era pecado, que me sirviera en el plato lo que pensaba que me iba a comer, incluso que calculara un poco menos. Y si al terminarme el plato seguía con apetito, que me volviera a servir y que me repitiera cuantas veces, pero que no desperdiciara comida porque era pecado. Y me enseñaban lo mismo que ha recordado el Papa Francisco, que el desperdiciar comida es pecado. Y la comida que ya está jugada en el plato, yo no se la puedo dar a otro, pero mientras esté en la cacerola, en la olla, en la fuente, nadie la ha tocado, si no la voy a consumir, podría compartirla con alguien que tiene hambre, con algún pobre. Y nos decía con todas las palabras el Papa Francisco, este Papa, que con el desperdicio de comida que se hace en el mundo, que se tira a la basura, si se conservara, podría dársele de comer a todos los que tienen hambre en el mundo de hoy. No digo con la basura que se tira, si ese alimento se conservara y se compartiera. Tendríamos, por lo tanto, que preguntarnos si en nuestra casa hay desperdicio de comida. Sabiendo que es pecado desperdiciarlo. Hay en la ciudad de León necesitados por los cuales podemos compartir. Segundo punto. Si hablamos del alimento, tendríamos que pensarnos también en el desperdicio de otras cosas materiales que puede haber en nuestra casa y en León. Desperdicio de ropa, y pasar de lo material, pasar a lo más delicado, que es la parte espiritual. Queridos hijos, hay que reconocer el desperdicio que en la ciudad de León se hace de los dones espirituales que el Señor nos regala. Pongamos dos ejemplos. La cantidad de templos que hay en la ciudad de León con respecto a la población es muchísimo más alta que la que hay, por ejemplo, en Managua. En León decimos que prácticamente en cada esquina hay una iglesia. En Managua, que es la capital, algunas veces es un par de kilómetros lo que nos separa del templo parroquial. Si lo pensamos de aquí, San Juan de Dios, a los 70 metros está el San Francisco, a los 200 metros está la Catedral, a los 220 está el Amorío, no llega a ser 300 el Pilar, Zaragoza, no llega a ser 300 a San Sebastián, 250 metros escasos a la Merced. Si esta proporción así la estuviera en Managua, y recuerdo, Managua es la capital de la República, estarían felices. Sin embargo, nosotros desperdiciamos esas oportunidades, esas gracias, incluso en las misas que se celebran. Y si no pensásemos en la capital de la República, pensemos en las cabeceras municipales, poblaciones importantes donde solo hay una sola parroquia, un solo templo. Y si vamos incluso a la zona rural, a la montaña, yo tengo presente la organización que había en Matagalpa, aquí en Ortega, que se ponía las ermitas, las capillas, una de la otra a 4 horas, a pie, pero de esa forma de caminar que tiene el campesino en la montaña. Y no tienen oportunidad de tener cura sino una, si acaso 2 veces al año cuando pase la misa. ¿Cuánto desperdiciamos de la gracia de Dios? Estoy pensando nada más en las misas en la ciudad de León. Con las obras
con las migajas de lo que el Señor vuelca sobre León y que cae al piso, que se desperdicia, serían felices otras partes de la República, y yo no hablemos ya de otros lugares donde la escasez de curas es fuerte. Sí, Señor, no te digo que le quites el pan a los hijos, pero los perritos, con las migajas que se le caen a los hijos, comen debajo de la mesa. Queridos hijos, no es la reacción de esta Siria, fenicia y pagana, de humildad, de fe, de esperanza en el Señor. Nos supera por mucho a nosotros. Hay que decirlo. Nosotros que hemos tenido la dicha, la bendición de haber nacido en un hogar católico, que nos han educado de pequeños, preparados para hacer la primera comunión. Algunos de nosotros incluso fuimos educados en colegios de la iglesia, y que algunos viven prácticamente al lado del templo. Y algo otro que estoy pensando ahorita en Teresita, entre dos templos, te queda total, San Juan de Dios te queda a cuadra y piquito, y el Amorío te queda a cuadra y piquito. ¿Cuántos quisieran, digo, en la propia Nicaragua, y no hablo tierra adentro, hablo en la capital, de tener esta cercanía al Señor, al templo? ¿Cuánto desperdiciamos nosotros? Y si es pecado desperdiciar lo material, ¿cuánto más es desperdiciar la gracia del Señor? Jesús le dice a esta mujer, por lo que ha dicho, ya el demonio salió de tu hija. Lo positivo, los actos de fe de los padres aprovechan a los hijos, pero también las cosas negativas, los pecados de los papás afectan a los hijos. Imitemos por lo menos la fe de esta mujer y transmitamos a los demás el amor infinito de Dios derramado en nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.